después de la sesión que nos dio Camil y su incidente crítico y demás, pues hablando con Juan Fran, le creyó oportuno recordar la sesión que ya dimos cuando fuimos Pedro y yo al curso, y no es una sesión como tal de un gran repaso, sino de algunos puntos que nos pueden ayudar. Entonces, ¿cuándo cursamos una OIT? Se puede cursar una OIT siempre y cuando el trabajador esté dado de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada al alta. ¿Qué entendemos por situación asimilada al alta? Cuando se cobra prestación por desempleo. Es decir, cuando se cobra lo que es el derecho al paro. Después de trabajar, te despiden, has cotizado más de 180 días y tienes derecho a una prestación por desempleo. Eso es una situación asimilada al alta. Es decir, estás dado de alta en la Seguridad Social. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta ya? Bueno, yo ahí lo que preguntaría, lo que siempre me he preguntado, es dar una baja a un asimilado a una prestación por desempleo. ¿Eso qué significa? Que si tiene 18 meses de desempleo, se va a parar No. y luego le van a pagar más. Él sigue corriendo. Lo único es que mientras él está cobrando la prestación por desempleo, está cotizando a la Seguridad Social. Vale. Y no le llaman para trabajar. Y no le van a llamar para trabajar ni le suspenderían el derecho a la prestación por no acudir a una probable oferta de trabajo. Vale. ¿Cuándo no se cursa un OIT? Cuando el paciente está en subsidio, es decir, la famosa ayuda de los 400 euros de después. O cuando se ha agotado la prestación de desempleo y no tiene derecho a subsidio. Si te podemos preguntar, vamos a ver, hay pacientes, seguro que os ha pasado a todos, que os lo piden porque dicen que les obligan a ir a cursos, por ejemplo. Al estar en el paro, les llaman a cursos. Solamente hay que emitir un informe médico de que el paciente se encuentre incapacitado para tal motivo. Pero el P9, que es el documento oficial de baja, no tiene validez porque él no está cotizando a la Seguridad Social. Entonces, al no estar cotizando, no tiene derecho a una prestación. Y lo que dicen otros, que entonces le pueden llamar a una entrevista de trabajo y tiene que argumentar por qué no va, porque si no le penalizan. No le pueden penalizar. Porque no cobra. Si no está cobrando. No le pueden penalizar. El que no cobra no le pueden penalizar. De todas formas, él puede presentar un justificante de que no ha acudido a esa entrevista de trabajo porque se encontraba impedido por un motivo de enfermedad. Pero no hay que presentar el documento de la baja. Pues el documento de la baja no, porque no tiene ninguna validez. Porque ¿Cómo lo sabemos? Esa es la pregunta. Lo normal es preguntarle, ¿usted está cobrando el paro o está cobrando la ayuda? ¿Qué ocurre a aquel paciente que tiene una enfermedad grave y o no tiene derecho, no está trabajando, no tiene prestación por desempleo, no tiene subsidio y tiene una situación incapacitante o, por ejemplo, invalidante y tiene una enfermedad, pues alguien que no tiene, que de pronto pues se le aparece una enfermedad terminal o una enfermedad complicada? Se puede cursar una propuesta de incapacidad permanente. Pero eso lo tiene que hacer interesado por su cuenta. Aquí habitualmente lo hacen a través de la trabajadora social y lo dirige directamente al INS. El INS valorará con los informes médicos y una cosa es no tener derecho a la baja, pero sí se puede tener derecho a una incapacidad permanente. Luego, la cuantía será en base a las cotizaciones o lo demás, pero una cosa es la baja y otra cosa es la incapacidad. Es decir, alguien que no tenga nada y que se encuentre con una enfermedad que le impida poder buscar recursos económicos, tiene derecho a solicitar una incapacidad permanente. Bueno, seguimos de baja. Tenemos una baja de larga duración. Y el trabajador se encuentra para trabajar, pero a lo mejor le queda alguna limitación. Bien, ¿qué es lo que nos dice la normativa? Que después de una baja de larga duración y si queda alguna limitación, el trabajador debe de pasar, previo a su incorporación a la empresa, por el servicio de prevención de riesgos laborales, para valorar una adaptación al puesto de trabajo. Lo reconoce la ley, porque además por ley cualquier empresa, después de una baja de larga duración, antes de incorporar al trabajador, cuando presenta el parte de alta, debería remitir al trabajador al servicio de prevención de riesgos laborales para hacer una valoración de las condiciones en las que está. Si tenemos alguna duda o bien remitimos a inspección o lo llamamos a inspección. ¿Y ese servicio lo tienen todas las empresas? Todas las empresas con un número de trabajadores mayor tienen que tener o propia o concertado con una empresa externa. Tienen que tener un médico de empresa, ¿no? Ellos, si no tienen médico de empresa porque su número de trabajadores es pequeño, tienen que tener concertada un servicio de prevención de riesgo laboral. Eso todas las empresas.
El que es autónomo, el mismo autónomo es el encargado de riesgos laborales, el autónomo cuando es uno es el que lo hace todo. Y no tiene que ver nada con la mutua. En Sí. teoría son entidades independientes, pero muchas veces lo que pasa es que las mismas mutuas tienen sus empresas con otro nombre que las tienen asociadas. Y hay mutuas que tienen sus servicios de prevención de riesgos laborales. Pero no quiere decir que tú tengas que contratar una mutua y a la misma mutua el servicio de prevención. Puedes contratar otro servicio de prevención. Lo famoso del mobbing, que hablábamos el otro día con... El mobbing no existe como tal reconocida como una entidad diagnóstico de baja. Se remitirá a inspección de trabajo. Si el trabajador considera que está siendo acosado en su eso, tiene que hacer una denuncia en inspección de trabajo. Si no, todo lo que hagamos y lo demás se queda en nada. Porque nosotros solamente daremos una IT por el motivo médico que le impide ir a su trabajo. Ansiedad, trastorno del ánimo, ánimo depresivo. Y en cuanto mejore, estamos obligados a darle de alta. Aunque digas que mañana me voy a poner peor, ya, pues mire, usted vaya y se pone peor. Pero para no ponerse peor, usted debería haber ido a inspección de trabajo y ha puesto la denuncia. Es lo que le puede proteger de no ponerse mañana peor. La cirugía estética. ¿Qué ocurre con la cirugía estética? Pues la cirugía estética no está contemplada en la IT. ¿Por qué? Porque la IT es una incapacidad temporal por un motivo de enfermedad. La cirugía estética como tal, el paciente está sano. Se opera de algo que quiere mejorar, no de algo que está enfermo. ¿Cuándo daríamos una IT en una cirugía estética? Si hubiese una complicación. Es decir, una señora se interviene o un señor se interviene de prótesis mamaria. Y que todo va bien, pues la IT no podríamos darla por eso. Ahora, Ya, se infecta Pues te cogerías de vacaciones. una mama Pero si no tiene, y en ese momento sí hay una enfermedad, hay una infección subyacente que lo imposibilita. Pero lo que nos dice inspección es que si alguien tiene que hacerle una cirugía estética por mejora de su aspecto, no por causa de enfermedad, debería hacerlo en sus días o tiempo libre. Aquí estaría incluido la cirugía refractiva. De claro. La cirugía refractiva. De la Los que Claro. se operan para quitarse las gafas. Esto es no, ¿No? tiene una enfermedad, tiene una limitación, tiene miopía. No, pero puede ir con gafas. Sí, pero ya de no... Esa es una de las grandes diferencias, es decir, el paciente miope sí tiene ya un defecto. Es decir, el miope la miopía está Los contemplada como una matices. enfermedad. ¿Qué ocurre cuando damos un alta por enfermedad común? Y antes de incorporarse, por ejemplo, sufre un accidente no laboral, es decir, sale del centro con su alta y pisa todo el Y no bordillo hace. y se dobla el tobillo, y se hace una 15 de tobillo. Y todavía no se ha incorporado a su puesto de trabajo. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues se anula el alta, se continúa el alta y se añade al diagnóstico el 15 de tobillo. Si el paciente necesita, que entonces que puede pasar de enfermedad común a accidente no laboral, por los motivos que sean, y el motivo que sea es que, aunque no tenga que cobrar, porque no tenga 180 días de cotización, estamos obligados a dar un parte de baja, porque es el único documento que justifica ante la empresa que el trabajador no puede realizar su trabajo por enfermedad. Pero se cambia el diagnóstico Pero- o se pone en el mismo diagnóstico. No. Pero si fuese un accidente no laboral, no precisa de 180 días de cotización. Entonces, si ha estado de baja por una enfermedad común y pasa a accidente no laboral, debemos de hacer un informe, mandarlo a inspección para que inspección le acredite que es accidente no laboral a partir del día en el que lo ha tenido. Es decir, se anula el alta, se hace el informe, se manda a inspección para que lo que era enfermedad común pase a accidente no laboral desde ese día. Y ¿Qué informe? un informe clínico tuyo. Así que la inspección es el Un que informe cambia clínico tuyo donde dice paciente que di el alta por tal motivo y al salir del centro le ocurre tal presentando anteriormente estaba en IT por enfermedad común, a partir de ahora mantengo la IT en el porque mismo episodio, no en el en mismo... el mismo episodio añadiendo en el diagnóstico pues el 15 de tobillo, contusión, lo que haya sido. ¿Qué inspección es que cambia el diagnóstico? Es como que si dijera... Tú mantienes el mismo y lo añades. Inspección es el que va a cambiar va a cambiar de enfermedad común a accidente no laboral. Se tiene que- Bueno, llegamos al año de baja laboral, estamos todavía en la enfermedad común. Llegamos a un año y el paciente pasa por inspección. E inspección emite el alta, pero el trabajador dice que él no está para trabajar. Habitualmente ahora ya inspección está emitiendo pocas altas. Las altas las emite inspección del INS. Pero bueno, ¿qué ocurre?
Bueno, pues el paciente tiene 4 días naturales para presentar una disconformidad en inspección, si es inspección. Si es el INS, tiene que ir a la Seguridad Social, pero tiene 4 días naturales tras haber recibido la información. Y tanto inspección como el INS o el organismo que haya dado el alta, tiene 7 días para emitir una contestación. Durante esos 4 días y esos 7 días, el paciente continúa estando de baja. Y cuando al paciente le dan el alta en inspección, le dan documentación. Y siempre viene todo explicado. Lo que pasa es que no lo leen. O si lo mandan por carta, viene explicado por carta. Cuando tú das un alta por agotamiento de plazo, el paciente sigue estando de baja hasta que el INS se pronuncie. Esa recaída. Pensar a veces que cuando en un proceso largo se ha incluido intervención quirúrgica, que no me he quedado bien, que luego ánimo depresivo y todo, todos esos motivos son uno. Todos los diagnósticos que se Todos los incluyan. diagnósticos están incluidos en el año. O sea que aunque Aunque ponga, no sea el caso. como, por ejemplo, a veces llamaban y para mantener la baja veían que es que ahora estaba en salud mental y estaba mal. Y el motivo de la baja al principio a lo mejor fue una operación de apendicitis. Pero luego se ha sumado un trastorno depresivo y lo demás dicen, no, es que como me dio usted baja por apendicitis ahora... No. Como todo tenga que ver y se hayan necesitado informes que hayan hecho persistir esa baja durante un año por distintos motivos de enfermedad, por ningún motivo de esa enfermedad se le puede volver a dar la baja, aunque el diagnóstico inicial sea distinto. Porque todo se ha ido acumulando a esa y es lo que ha hecho que se mantuviese la baja durante un año. Sí, pero una lumpociática o una gripe no. Es decir, que una persona se le da alta por mejoría una lumpociática y a los 3 días está con 40 de fiebre, eso no es ni Claro. recaída ni tiene que ver Claro, con... es No, no, diferente. pero eso no tiene que ver nada con el proceso anterior, no está incluido. Entonces sí se la puede dar, Pero por otro motivo. Pero a veces sabéis que, mire usted, que yo no me pude trabajar porque porque es que ahora resulta que se me murió no sé quién y ahora estoy muy mal del ánimo. Y me ha visto el psiquiatra me ha dicho que tengo que seguir de baja. Y esos papeles, ¿os acordáis que los mandamos ante la inspección con el paciente? Inspección los hacía y decía, sigue usted de baja. Pues todo eso va dentro del mismo proceso. Aunque empezásemos con una apendicitis. De 1010. Bueno, el paciente está el año. Se le prorrogan 6 meses. Pero en esos 6 meses que el paciente se creía que iba a estar de baja, a los 2 meses le llama al INS y le da el alta. Que es lo que ahora está ocurriendo, es decir, las altas de inspección no las están dando el INS. Bueno, pues siempre, cuando el alta la da el INS, la reclamación es en el INS. Es decir, la disconformidad al alta hay que hacerla en el INS. En el CAIS. En el CAIS. El CAIS del INS. En el CAIS del Lo- INS. El CAIS es del INS. Son los centros. El CAIS es la agencia periferia. La agencia, es decir, la agencia local puede ir a cualquier agencia, a la calle Serrería. Yo aquí los mando al lado de la estación de autobuses. Cerca de la estación de autobuses. Sí, al lado. Y además ahí les informan. Luego, la fecha. ¿Cuándo es la fecha del parte de IT? Es el primer día que el trabajador no va al trabajo. Es decir, mire usted que me he salido del trabajo porque tengo diarrea. Vale. ese día no. ¿Usted ha trabajado ya hoy? Sí, pues mire usted, la baja es desde mañana. Ya, pero es que me ha dicho el empresario, dice, mire usted, el empresario hoy tiene que pagarle el día. Pero aunque sea una hora, Aunque En sea el una momento hora. que tú, Si hay y 10 dos. minutos, en el momento que pisas el trabajo y empiezas a trabajar. Claro. ya. Aunque solamente llegues y te vayas. Si hoy ha trabajado parte de la jornada, sea el tiempo que sea, se cursará con fecha del día siguiente. Los IT con carácter retroactivo que decíamos antes, pues un poco, es decir, si tienen los informes de que no ha podido venir porque está ingresado 3-4 días o ha sido una cirugía del día de esto del hospital de día que se la dan y luego viene 3 días después, bueno, pues tienes tú una justificación de que el paciente está enfermo, tú puedes justificarlo. Ahora, de hace un mes y pico, mire, no va a haber ningún problema, pero presente usted toda la documentación en inspección, lo va a autorizar y se sigue. Sí, ya os conté que yo tuve un caso así hace poco. Y estaba totalmente justificada, pero vino un mes después. Y entonces es explicarle, mire, usted ha venido un mes después, no estamos autorizados a esto y no lo tiene que autorizar inspección y no habrá ningún problema con la documentación que usted tiene. Alta por incomparecencia. Cuando hay 2 partes sin recoger, al tercer parte se debe cursar Esto es el uno. alta. Es uno. A nosotros nos dijeron 2. Anteayer me llamó la inspectora una baja habitualmente que dio un sustituto que yo no sabía ni que estaba de baja y no volvió. En el momento Me dijo y le dio un parte de confirmación que a fecha del parte que no vino, le claro, alta con ese día. el alta siempre es El primer parte de No, confirmación. no, pero escúchame, Pero vamos a ver, de Mario. hecho le dije No, al es inspector. que iba a terminar, es que me has dejado medio. Es que me has dejado medio. Ah, perdón. No es lo mismo. Es decir, no ha recogido 3 partes, el parte de alta será con la fecha del primer parte que no recoge. Ah, vale. Pero Sí. la alta por incomparecencia es cuando no ha recogido 3 partes. Sí. Lo habitual, como ese no lo va a recoger el paciente, es grapar los 3 partes,
grapar el parte de alta por incomparecencia y en un sobre mandarlo a inspección. Y el alta por incomparecencia con la fecha del primer parte Del que Que no primer recoge. No recoge. O sea, el primero, sí. Ella tiene que recogerlo los miércoles. Hoy miércoles no lo recoge, el miércoles que viene tampoco y al siguiente tampoco. Cogen los 3 partes y con fecha de hoy das el alta. yo tampoco, Yo los- yo lo hacía con la fecha del tercero. Yo los bolos. No, fecha de tercero no. Primero sin recoger. Es el primero sin recoger porque tú no puedes acreditar que en este tiempo Pero hay que mandar la documentación a inspección, no necesariamente. no necesariamente En teoría- tienes. en teoría Lo no que se puede. no Tienen tienes. a OMI. Tú no le emites. No tienes, va a venir. pero lo habitual es para decir, miren, no ha venido a recogerlo, grabarlos todos y mandarlos. Los mandas y un pedí el paciente que de tal fecha no recoge partes, aquí los tienes. ¿Por qué? Porque si, os comento el por qué. Porque si luego viene el paciente, si luego el paciente viene y está justificado y ellos van a inspección, pues inspección le da los partes, anula el de alta y tú sigues con los de siguiente. Si no, va a venir el paciente y os tienes que volver a generar y a Bueno, dárselo. Y luego lo de siempre, ojo a los partes en administración. Yo ya no. Porque tú en teoría lo que estás diciendo con el parte es que tú has visto ese trabajador ese día y que sigue incapacitado para trabajar. Estamos con lo del embarazo. Entonces, esta página que tenemos aquí, cuando entramos en esta página, en este documento, en la página 42 hay una tablita en donde nos dicen si el embarazo es único o múltiple, las características de los puestos de trabajo y sobre cuándo se aconseja iniciar el descanso maternal por el riesgo que supone. Lo emitió la SEGO y es en el que se suelen acoger las mutuas. Entonces, pues, preguntar un poco a la trabajadora para luego no tener un poco, que la trabajadora no se lleve tampoco a conciencia. ¿El por qué también? Porque cuando no lo concede la mutua, la trabajadora debe realizar una reclamación junto al informe del empleador y un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del médico de empresa. Esos dos informes actualmente tiene que presentarlo la trabajadora junto con el riesgo laboral, porque el riesgo laboral dice que está con un riesgo laboral en las condiciones en las que trabaja en las que está la trabajadora. Si las condiciones que está la trabajadora, como suele ser habitual, no coinciden con lo que tiene contratado, la mutua no da el parte. ¿Por qué? Porque hay una discordancia entre lo que la trabajadora dice que hace y lo que la empresa dice que hace. La mutua se va a acoger a lo que la empresa dice que hace. Entonces hay que decirle muy bien a la trabajadora que cuando hable con la empresa especifique que si tiene que estar más de tantas horas de pie, si tiene que estar subiendo sobre el peso, agachándose, debe estar todo registrado, porque si no, irán lo típico de la que es administrativa, que hace administrativa, pero baja al almacén, pero tiene que subir cajas, pero que tiene, y el puesto es administrativa. La mutua dice, mire usted está sentada todo el día. El permiso maternal es a la semana 36. ¿Y dónde Dice, tiene oiga, que llevar la pero es que yo tengo que estar bajando No, pero- al almacén, tengo que estar subiendo, tengo Entonces, ¿qué hacer? Si el empleador No le da la... no pone las actividades que hace en su puesto de trabajo, que diga eso, No se lo La van a dar. mutua No puede le van a dar solamente de secretaria de estar Vale, entonces, sentada. ¿qué O sea, que esté todo bien escrito. Otra cosa, si pese a que todo está bien, la mutua no lo concede, Voy a hacer una reclamación. Eso debemos retirar. Gestantes... tiene que hacer una reclamación en la mutua, que es lo que habíamos dicho. Ahora, ¿qué debemos de reseñar en el informe del riesgo de embarazo? Solamente gestante sana de tantas semanas y fecha probable del alta, De parto. de parto. Tras cumplir las 16 semanas, puede solicitar hasta los 9 meses el permiso de riesgo durante la lactancia materna. Es decir, después de las 16 semanas de permiso maternal, se puede solicitar el permiso de riesgo durante la lactancia materna. Es otro permiso que se da adicional. Va o por horas o se acumula. Y ojo, lo de la SEGO lo asumen casi todas las mutas, pero no es vinculante. No, es un, es un documento orientativo. Lo que pasa es que a eso es lo que se suelen agarrar las Yo no mutuas. sé el permiso de riesgo. ¿Qué es el permiso de riesgo de la lactancia materna? El permiso de riesgo de la lactancia es que la mujer, unas horas de lactancia que puede para Pero poder eso lo hacer tiene un todo el tanto. año. Permiso de riesgo, es permiso Toda la que lo solicita. Si tú no lo solicitas, no lo tienes. Pero Es si permiso hay- de eso lactancia, se llama no es permiso de Claro, riesgo. no es permiso de Riesgo de riesgo. lactancia sería el caso que ha Claro, comentado claro, es que- José, que la mujer trabaje con algún tipo de... Radiación o algo que le con pueda- algo que la... Para nosotros, vamos, en caso de un aborto, Para la lactancia. en caso de un aborto, ¿qué tenemos que hacer en caso de un aborto? Bien, si el aborto es antes de los 180 días, se da una IT. Si el aborto es después de los 180 días, la señora tiene derecho al permiso de maternidad. Es más, es de las pocas veces que nosotros vamos a hacer el permiso de maternidad ahora. Es decir, el permiso de maternidad, sabéis que desde septiembre del 2014
no tenemos que hacerlo cuando se inicia después del parto, y los dos únicos supuestos en los que tenemos que hacer el permiso de maternidad es cuando hay un aborto después de los 180 días o si la señora decide cogerse el permiso de maternidad a partir de la semana 32, previa al parto, una vez cumplida la semana 32. Cuando tras el parto el recién nacido precisa ingreso hospitalario. Si precisa más de 7 días, los 7 días se van a sumar al permiso maternal. A la 16. Pero bueno, eso nosotros no tenemos que hacer nada, ¿no? Tiene que documentarlo luego la paciente de que el niño está ingresado en el hospital tanto tiempo. Pero Ese solo tiempo, son 7 días lo que te añaden. no, el A tiempo partir que está del ingresado, séptimo a partir día. de, si son menos de 7 días, Nada. son 16 Si semanas. ingresa 20, 13. 13 días más que se sumen. Pues ya no sé si son 13 o 20, vale, ok. pero que vamos, que se le Vale, añade sí, sí, al sí. permiso maternal. Vale. A partir del 7º día. Pero nosotros no tenemos que hacer nada, eso lo tendrá que adjuntar. Bueno, pero Eso si no se está pone bien, como prestación por cuidado de menores. Vamos a las mutuas. Accidentes laborales y enfermedad profesional. La baja por accidente laboral solo la vamos a cursar en esta comunidad autónoma si son los trabajadores del INS, los autónomos desde antes de 1993 que tienen contratadas también las contingencias profesionales con el INS. Antes habían autónomos que podían tener contingencias profesionales o no eran exigibles. Y los de antes del 93 podían cogerlas con el INS. A partir del 93 ya el INS le dijo que no, que a la mutua. Que eso en la práctica hay que llamar a inspección, porque ellos mismos ni lo saben. Ni lo saben. No lo Hay que saben, llamar a ¿eh? inspección, darle los datos, porque Habitualmente, ellos en su caso, dar la del paciente, ellos uno dicen que les me dijo corresponde. ayer- Habitualmente, Mario, su asesor lo sabe. Sí. hay que hacerlo como Mario. Yo tengo uno que no lo sabía. El asesor suyo, el asesor Sí, sí, sabe, su asesor, normalmente los autónomos tienen el asesor, y el asesor sabe dónde le ha dado de alta y cómo le ha dado de alta. Cierto de las asesorías. Ya, pero que vamos, que habitualmente. Y luego los trabajadores de la Comunidad Valenciana, no de toda la Comunidad Valenciana, sino los trabajadores públicos de los organismos de la Comunidad Valenciana. Pasa es que, por no ponerlo, el ejemplo más cercano que tenemos es el Hospital de Orihuela. Su mutua es el INS. Y si la mutua es el INS, la agencia prestadora de servicios somos nosotros. Pero, ojo, te tienen que traer el parte de accidente cumplimentado por el empresario. Si no, no vale que me diga, me he torcido el pie en el he tropezado cuando me levantaba de la silla. El parte. Porque es obligatorio ante un accidente laboral que esté el parte de baja y el parte de reconocimiento del accidente laboral. Manolo, perdona, ¿y los accidentes sin itinere? Ese ya no necesita el parte del empleador. Tienes que justificarlo. Claro. Sí. Y los autónomos tampoco te van a traer ningún parte del empleador. Luego, las empleadas de hogar y los trabajadores del régimen especial agrario, desde el 1 de 1 del 2012, tienen derecho a accidente laboral. El empleador tiene que rellenar el parte de accidente, que es el 3AT19B, y dirigirlo a la mutua contratada para prestar la asistencia. El autónomo normal no tiene derecho al accidente in itinere, aunque haya optado por la mejora de sus prestaciones. El accidente laboral. In itinere. El in itinere. No, quiere decir, aunque pague ese complemento, no tiene derecho. No, solo el autónomo dependiente. ¿Quién es el autónomo dependiente? El autónomo dependiente es aquel cuya actividad laboral se realiza en la gran mayoría de parte para una empresa. Por ejemplo, el escaparatista del Corte Inglés. Es autónomo como decorador, pero resulta que más del 80% de su actividad laboral la dedica arreglando los escaparates del Corte Inglés. Si cuando va a arreglar los escaparates del Corte Inglés tiene un accidente, es un accidente in itinere. ¿Y Sí, de pero eso cómo lo sabemos Pero nosotros? eso yo repito que en todos esos casos hay que llamar a la inspección. sí. Porque aunque el paciente te no. venga diciendo el asesor me ha dicho que sí me corresponde, tú no te puedes fiar. No, que sí, se Son llama casos inspección, excepcionales, claro, y pues la son casos inspección- excepcionales, pero que sepamos ¿No he tenido algún cuándo caso un que lo autónomo resuelve puede bien? tener o no. Si le corresponde o no. Pues sí. Luego, ya dijimos que iba a haber una modificación en OMI respecto a la enfermedad profesional, que la ha habido. Bueno, más que puede haber abusos. A la enfermedad profesional sí tienen derecho los autónomos que han optado por la mejora de sus prestaciones, no tenían derecho al accidente laboral, pero sí a la enfermedad profesional. Y si la mutua la rechaza, tienen un plazo de 4 días para presentar una reclamación en el INS. Es decir, si la mutua rechaza la enfermedad profesional, en el INS presentan la reclamación. Y luego, el IAN y el ACV ya están contemplados como accidentes laborales siempre que ocurran en tiempo y lugar de trabajo. Tras el alta en la mutua,
Si el trabajador no puede incorporarse a su puesto de trabajo o no está de acuerdo con dicha alta, lo mismo. Tiene 4 días naturales para solicitar una revisión del alta por la Seguridad Social, al INS. Y luego, si nos llega después de 4 días, contactar con la inspección médica. Sí. Pero eran 10 días, ¿no, Que fueran Manu? laborales. A nosotros nos dijeron 4. A nosotros 10. Por lo mismo van Creo, Hasta que no nos sé. reclamen. Tras el alta por la mutua, esta puede proponer una incapacidad parcial. Es decir, la mutua puede decir, mira, estás bien para trabajar aunque te reconozco una incapacidad parcial para tu trabajo. Y la mutua va a derivar el proceso al EBI. Siempre que la mutua haga esto, el trabajador lo tiene que autorizar, es decir, lo firma en la mutua. Y va a tener una copia de la autorización. Lo que pasa es que no saben a veces lo que han firmado. Pero siempre que la mutua hace esto, está obligado a que el trabajador lo firme. Digámoslo así. Y si un proceso que precisa IT sospechamos su origen laboral y la mutua no lo reconoce, deberemos contactar con inspección médica de área para proponer al INS una determinación de contingencias. Que ya cada vez se hace menos porque la inspección nos dice que si no hay papel del empleador, que no se olvide, que actúes en consecuencia y que le des tú la baja. Son las últimas respuestas de... Si un trabajador está en IT por accidente laboral y trabaja para 2 empresas, la IT de la segunda empresa Qué rollo, de verdad. la da la mutua de dicha empresa. Esto Es decir, un trabajador que trabaja para IBM, para IBM y para el Corte Inglés. Sí, sí. Tiene un accidente en IBM. La mutua de IBM le da el parte de accidente laboral. Pues con el parte de accidente laboral de IBM tiene que ir a la mutua del Corte Inglés y la mutua del Corte Inglés va a dar una baja por accidente laboral. Es decir, tiene que presentar el parte de baja de accidente laboral de la primera empresa en la mutua de la segunda Eso empresa. entre mutuas. Entre mutuos, sí. Es que si no, si lo leo tal cual, parece el famoso de los hermanos Marx, ¿no? Si un trabajador está en IT por accidente laboral y trabaja para 2 empresas, la IT de la segunda empresa debe cursar a la mutua de dicha empresa para presentar un parte de baja emitida por la mutua de la primera empresa, donde se sufrió el accidente laboral. Parece... O sea, aparece el contrato de la primera parte contratante. O sea que